¿Cuánto va a costar la construcción de mi casa? Usualmente nuestros clientes que van a iniciar el proceso de la construcción de su residencia no saben cuánto tienen que invertir en ello y por lo tanto es una de las primeras preguntas que nos hacen. ¿Cuánto va a costar la construcción de mi casa? Antes de contestar, habrá que establecer que dicho proceso de construcción se divide en dos etapas diferentes. Por un lado la planeación y por otro la construcción, teniendo ambas fases sus propios costos diferenciados. Los costos de la planeación son todos aquellos que van ligados a una serie de actividades y trabajos previos que se realizan antes de iniciar la construcción y que nos dan la pauta y la directriz para establecer con bastante exactitud calidades, tiempos y costos antes de poner la primera piedra. Ejemplo de eso pudiera ser la mecánica de suelos, el proyecto arquitectónico y ejecutivo, el estudio topográfico, el permiso de construcción, los cálculos estructurales o cualquiera de las ingenierías de instalaciones. Esos costos representan alrededor de un 5% del costo total. Por otro lado tenemos los costos de construcción. En sí son los relacionados con el proceso de la ejecución propiamente de la edificación de la obra, tales como los materiales, mano de obra, las herramientas, el equipo, etc. Estos costos representan alrededor de un 95% del costo total. Habiendo establecido lo anterior, podemos ahora hablar de los factores cuantitativos y cualitativos que influyen en el costo, ya que en cada proyecto es diferente y por lo tanto los costos finales son muy variados. A estos factores les llamamos las 3 T's: tamaño, terreno y tipo de materiales. El primer factor es el tamaño, es decir, que entre más grande sea el proyecto, más grande será por lo tanto su costo, pudiendo usar como una unidad de medida el metro cuadrado de construcción. El segundo factor es el terreno, en donde podemos diferenciar sus condiciones y su grado de dificultad, como por ejemplo la inclinación o pendiente que puede tener la topografía de la dureza del subsuelo o la cantidad y calidad de la vegetación que tiene encima, entre otros tantos puntos. Podemos mencionar como ejemplos de topografía complicada la residencia de Ébano Real, en donde la inclinación ascendente obligó a hacer grandes cantidades de corte, o por otro ejemplo la residencia de Lomas del Rosario, que con un terreno muy inclinado y descendente obligó a levantar toda la residencia sobre altas columnas. Por último, el tercer factor sería el tipo de materiales a usar, en donde mencionaríamos la calidad que tenga el proyecto en sus acabados, su sistema constructivo, el equipamiento de u otras consideraciones de calidad. Podemos mencionar aquí como ejemplos de alta gama en costo de acabados y equipamiento a las residencias ubicadas en bosques de Noruega, La Purísima o Almendros, contra residencias de menor perfil de inversión como serían residencias como Diedro, Aurora Austral o Giralda. Estos 3 factores que acabamos de mencionar afectan mucho el costo de la residencia, por lo que es difícil contestar con un dato preciso a la pregunta ¿cuánto va a costar la construcción de mi casa? Pero aquí nosotros le regresamos la pregunta a nuestros clientes con un ¿cuánto quieres que cueste tu casa? Regresándonos a hablar de los costos de planeación que mencionamos anteriormente y que solo implican aproximadamente el 5% del costo total de la obra terminada, estas herramientas correctamente realizadas y usadas nos pueden dar la información necesaria para poder hacer, entre otras cosas, una correcta predicción y control de costos desde antes de iniciar el proceso de la edificación. En Atos contamos con una metodología de planeación que tiene como propósito establecer desde el inicio y con el cliente el monto de la inversión adecuado y mantener el control y los tiempos de dicha inversión durante todo el proceso de la construcción. ¿Tienes un terreno y quieres construir tu casa? Contáctanos, nosotros resolvemos tus dudas.